a empezar este acto que es un poco un pequeño homenaje que nos autodamos, ¿no?, todos los que hemos participado en este proyecto de Un tiempo antes del final, y especialmente los 18 estudiantes, artistas, diseñadores que han puesto encima de la mesa su trabajo y que componen la exposición de la que estamos tan orgullosos. Yo, como en nombre de la Biblioteca Nacional de España, tengo que dar las gracias a esos 18 diseñadores, a los dos comisarios, José María Ribagorda y Concha García, por haber dirigido con mano firme el proyecto, a la Escuela Superior de Diseño de Madrid, por haber entrado en colaboración con nosotros con este proyecto tan sugestivo, y felicitarnos de que bueno, vamos avanzando y haremos, ¿no?, en cursos sucesivos intentaremos hacer otros nuevos proyectos, ¿no? Así que nada más que pediros pues un aplauso colectivo para todos nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy aquí en representación de la Comunidad de Madrid. Concretamente vengo de la Subdirección General de Enseñanzas Artísticas Superiores. Voy a ser muy breve. Primero, gracias por invitarme. Es un placer estar en este edificio donde yo hace mucho tiempo investigué y moví muchos legajos, con lo cual esto todavía me produce una emoción intensa que no puedo contener. Eso es bueno. Y me hubiese gustado haber estado aquí el día 16, no pude, pero la verdad es que es cierto que cuando me acerqué a la historia de este libro me pareció efectivamente mágico, y más mágico parece aún que alguien dejara esas líneas, esas páginas por escribir, y que eso lo retomaseis vosotros, los estudiantes de la Escuela Superior de Diseño. A ver si mejoran los tiempos, a ver si cambian los vientos y podemos dar todavía un mayor apoyo a estas enseñanzas, concretamente como la del diseño, que tienen lógicamente una proyección estratégica tanto dentro de las enseñanzas artísticas superiores como dentro de lo que es toda vida cultural, creativa y productiva de nuestro país. Felicidades a los que habéis participado. Esta ocasión es única, disfrutarla, y espero, como ha dicho mi antecesor, que sigamos colaborando con esta prestigiosa institución. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad es que es un placer ver aquí a esta representación de gente tan querida. Yo quiero primero agradecer a la Biblioteca Nacional. Me parece una ocasión, ya lo dije en la presentación de la exposición, la colaboración entre instituciones y empresas, entre el sector público y el privado, y en este caso especialmente entre instituciones del sector público, me parece esencial para que podamos seguir para adelante en épocas de bonanza y más en épocas de crisis como esta. O sea que gracias a la Biblioteca por habernos ofrecido esta posibilidad. Estoy segura de que vamos a seguir colaborando y consiguiendo estos buenos resultados. Luego, yo creo que si lo que se escribe en el Chronicorum es la historia del mundo, y la historia del mundo está hecha de esfuerzos, de sueños, de proyectos, yo creo que el proyecto de la escuela es un proyecto que solo va a salir adelante con el esfuerzo y con los sueños de alumnos y de profesores como vosotros que estáis aquí, que habéis impulsado este tipo de trabajos. Y bueno, pues nada más que agradeceros la presencia y ofreceros nuestra escuela a todos para compartir, para estudiar, para colaborar. Y bueno, paso la palabra a uno de los protagonistas. Quiero también decir que no está aquí una de las personas que han sido protagonistas de todo este trabajo, que es Concha, que por un tema familiar importante no puede acompañarnos. Yo le agradezco muchísimo su entusiasmo, como el de Chema en este caso.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber asistido a este acto final, o vamos a decir, principio de la continuidad de una colaboración con la biblioteca. Yo solo vengo a hablar en nombre de Concha, que creo que ha sido la autora ideológica de este proyecto, y a comentar un poco también el nombre que hemos dado a este último encuentro, Recordando el Futuro. Primero, querría también agradecer a todas las instituciones que nos han apoyado. Hace un año no hubiéramos imaginado estar aquí. Y quería agradecer a las 3 instituciones principales y a todas las personas que dentro de estas instituciones nos han ayudado, cómo han apoyado el proyecto. A Ivory Press, a Valerie Masbora, a María Anaya, a Marta Amigo, al Museo de la Carta de la Filigrana de Fabriano, donde acabamos de estar, a Giorgio Pellegrini, su director, y, por supuesto, a la Biblioteca Nacional de España, desde Carlos Alberdi, director cultural, Gemma del museo, Mercedes Pasalodos, María José Rucio, que tanto nos enseñó sobre el libro, María Elena Granizo, Carlos Vera, Joaquín Ramal, del Laboratorio de Encuadernación, Macarena, que nos está ayudando con el montaje. Mucha gente ha trabajado para poder presentar este proyecto y muchos alumnos también han trabajado para dejarnos bien como escuela, y yo quiero dar desde aquí también las gracias. Soy parte de una institución que acaba de empezar y quiero agradecer, a pesar de todos los problemas que dan hacer este tipo de cosas, el trabajo que han realizado todos nuestros alumnos y los 18 que hay aquí, que no dejan de ser una representación de todo el estudiantado de la escuela. Concha no puede estar hoy aquí y me ha pasado un texto. Me imagino que nos estará viendo por streaming. Espero que lo pueda leer bien, explicando un poco por qué recordar el futuro. Paso a leer el texto que ha mandado Concha. Dice Stephen Hawking en su Historia del tiempo: nos movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada acerca del mundo. Dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera la luz solar que hace posible la vida, en la gravedad que nos ata a la Tierra y que de otra forma nos lanzaría al espacio. Excepto los niños, pocos de nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos por qué la naturaleza es de la forma que es, de dónde surgió el cosmos, o si siempre estuvo aquí. Si el tiempo correrá en sentido contrario algún día y si los efectos precederán a las causas, o si existen límites fundamentales acerca de lo que los humanos pueden saber. Hay incluso niños, y yo he conocido a alguno, que quieren saber a qué se parece un agujero negro, cuál es el trozo más pequeño de la materia o por qué recordamos el pasado y no recordamos el futuro. Fin de la cita. Nuestro proyecto, un tiempo antes del final, centra su desarrollo en un espacio temporal exactamente entre la Sexta Edad, siglo XV, y el Juicio Final. Para abordarlo, los autores de este proyecto han tenido que centrar su mirada en un espacio de tiempo que de algún modo aglutinaba el pasado, el presente y el futuro aún por llegar, para contar aquello que desde su visión contemporánea destacará como lo más importante antes de un hipotético juicio final. Proyectar hacia el futuro es algo común que va implícito en muchas de las acciones del ser humano y sin duda es una mirada absolutamente imprescindible para un diseñador. Diseñar es proyectar, y esta acción nos sitúa ya en un tiempo inevitablemente posterior. Recordar el futuro remite a esa operación de ida y retorno que constantemente ha de estar realizando cualquier creador, en un proceso en el que a menudo avanzar hacia el futuro implica tener presente el pasado. Sin duda alguna, las páginas en blanco de Liber Chronicarum incorporan algo más inédito aún. Dejarlas abiertas es un acto de memoria contemporánea, de saber que otros en algún momento, en algún tiempo futuro, las descubrirán y continuarán su historia. Un auténtico recuerdo del futuro que desvela un pensamiento absolutamente abierto y contemporizador. Tomar el testigo de esas páginas en blanco supone reconocer la necesidad de dar continuidad a aquel relato del mundo y sentir que tal vez aquello que hacemos forma parte de la memoria del futuro. Desde nuestra escuela así lo hemos entendido. El proyecto iniciado por aquellos impresores del siglo XV está siendo continuado. Quizás esta experiencia sirva para replantearnos nuestra mirada como gestores, como docentes, como profesionales, como diseñadores, una mirada generalmente enfocada hacia un presente excesivamente inmediato, productivo y productor, que no permite reflexionar sobre nuestra continuidad con la historia y nuestra responsabilidad con el futuro. Un futuro hoy demasiado incierto que ojalá un día merezcamos que nos recuerde. Concha García. Nada más.
Vamos a seguir con Fernando Rey, catedrático de Historia de la Escuela, que nos va a hablar precisamente del libro motivo de este proyecto. Fernando, por favor. Bueno, es un privilegio, ¿no?, para mí presentarles en este Salón de Actos de la Biblioteca Nacional de España el proyecto Un tiempo antes del final. El objetivo primordial de este proyecto es entablar un diálogo entre jóvenes diseñadores gráficos de hoy y creadores gráficos de otro tiempo. Un diálogo en el que la interlocución se produzca entre las obras que ambos han producido. La pregunta sería: ¿es posible establecer una conversación constructiva entre nosotros y aquellos creadores que desaparecieron hace más de 500 años? El Liber Chronicarum es un libro que, por su contenido y su estructura, pertenece al final de esa larga etapa de la historia de Occidente que llamamos Edad Media. Pero, por otra parte, en él aparecen rasgos premonitorios de una nueva concepción del mundo y del diseño gráfico. Confeccionado con la mejor tecnología disponible en su momento, el Liber Chronicarum supuso una apuesta por iniciar un camino hacia el horizonte que luego llamaremos modernidad. Por ello, con un lenguaje tardomedieval, pero con una inmensa fe en el futuro, sus autores nos siguen planteando a través de sus páginas muchas preguntas, dudas y también aportando un amplio caudal de innovación. También nuestros estudiantes tienen muchas dudas, pero también hay que decir que son valientes y arriesgados, como lo fueron en su época Koberger o Wohlgemuth, con sus afirmaciones y con sus preguntas. El diálogo ha sido posible porque esas preguntas siguen estando ahí. Y, en definitiva, lo que este trabajo nos ha demostrado es que el Liber Chronicarum es una obra cumbre de la historia del diseño gráfico, no porque su clasificación, tutela y medidas para su conservación así lo acrediten, sino por el tesoro que contiene en sí mismo. No nos podemos quedar satisfechos solamente con el cumplimiento de nuestra obligación de preservar los bienes culturales, sino que además debemos procurar que estos sigan siendo una fuente de inspiración fundamental para la cultura contemporánea. ¿Pueden apagar, por favor, las luces? No. Si pueden apagar las luces, por favor. Vale. Bueno, por diversas razones, este libro más conocido como La Crónica de Nuremberg, del doctor Hartmann Schedel, es uno de los libros más importantes de los llamados incunables, una denominación empleada a partir del siglo XVII para hacer referencia a los libros con texto tipográfico editados desde la invención de la imprenta, más o menos en torno al año 1450-52, hasta el año 1500. El libro vio la luz en 1493 en dos versiones, una en latín, orientada a una clientela académica y teológica, y otra en alemán, dirigida a una clase media-alta que no poseía una educación universitaria. Indudablemente, la importancia de este libro tiene que ver con la cantidad y calidad de los recursos que su editor, Anton Koberger, empleó en él. Para lograrlo, contó, como podemos ver en el colofón de la obra, con la financiación de los comerciantes Sebaldo Schreyer y su cuñado Sebastián Kammermeister. Koberger contactó además con un selecto grupo de especialistas en las artes de la ilustración, la tipografía, la talla de planchas, la rubricación y la iluminación. Por ejemplo, para dibujar las ilustraciones y tallar, corregir y preparar los bloques de madera para la impresión, contrató a Mikhail Wohlgemuth, con quien ya había trabajado
En Nuremberg era probablemente uno de los principales dibujantes en ese momento, y junto con él a su hijastro Wilhelm Pleidenburg. Porque constan en ese contrato, sabemos cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo la exigencia de que Koberger les provea de un papel de alta calidad, que ellos exigen, como digo, con unas características singulares, o la obligación que adquieren los artistas de estar presentes en los talleres de estampación para coordinar la composición de las páginas y su impresión. Todo eso está en el contrato, como muchas más cosas, ¿no? Koberger dispuso además de los servicios de George Alt, que ayudó a Schedel en la compilación de la versión latina inicial y fue quien la tradujo al alemán. Pero además Alt fue quien talló esta obra de maestría silográfica, que es la página caligráfica de la contraportada para el índice, cuyo texto dice: registro para este libro de crónicas con ilustraciones y retratos desde el comienzo del mundo. Toda una demostración, como vemos, de habilidad y ornato que 4 décadas después de la aparición de la imprenta de Gutenberg venía a recordar que el primer procedimiento de impresión de textos en Europa había partido de la talla de bloques de madera. La silografía y la tipografía eran compatibles, porque ambas técnicas empleaban el relieve como superficie a entintar, permitiendo a los cajistas maquetar conjuntamente texto tipográfico e imágenes silografiadas, para que los impresores estamparan en una misma tirada folios completos. De esta manera, la imprenta no solo no provocó la desaparición del medio habitual de impresión en Europa desde el siglo XIV, la silografía, como así temían, por cierto, los gremios de leñadores y carpinteros tras la invención de la tipografía móvil, sino que muy al contrario, el libro tipográfico iba a impulsar un mayor crecimiento de la reproducción de imágenes transferidas desde el grabado en madera. En la crónica de Nuremberg no deja de sorprendernos, desde el punto de vista del diseño gráfico, la variedad que presenta el libro en cuanto a tratamiento del texto, la distribución de párrafos en una o varias columnas, que componen siempre partiendo de la doble página como unidad visual, esto es importante. Se mantiene además el canon que había establecido Johann Gutenberg en su Biblia de las 42 líneas, un libro fundamental, evidentemente el primer gran libro tipográfico. Se confronta verticalidad y horizontalidad, como estamos viendo. Se proponen constantemente relaciones diversas entre las imágenes y las áreas tipográficas, a veces 3 columnas con las imágenes fileteadas y el texto en medio, a veces el texto entre 3 columnas de imágenes y, sin embargo, una columna solo en la página opuesta para crear esa contraposición. A veces, por ejemplo, en esta página sobre la construcción de la Torre de Babel, la imagen se recorta en un filete a la izquierda, pero luego aparece el texto escalado, ¿no?, sobre la propia imagen de la torre. En fin, se proponen constantemente enlaces visuales, ¿no?, entre las páginas. Se proponen relaciones entre las imágenes, las alineaciones, etc. Elementos que guían al lector y demuestran una hábil resolución de la complejidad de la información visual que se expone. Observamos que siempre se evita la monotonía y ello no perjudica la claridad. Emplean un lenguaje diagramático, como vemos aquí, para la sucesión genealógica, utilizando para la señalización del vínculo la metáfora orgánica de la ramificación vegetal, utilizada en este caso con la función de cordón umbilical. Desde la óptica del diseño gráfico, el problema en el que se pone toda su atención y Koberger intenta solucionar es producir un alto ritmo visual, en el que se precipite el flujo de los acontecimientos históricos y su continuidad en el tiempo. La acotación de los personajes, su reducción y acomodo en el espacio disponible queda resuelta en la mayoría de los casos seleccionando el busto, ¿no?, de los mismos, que descansa en diversos modelos de corolas o floraciones de naturaleza vegetal.
Las Amazonas, por ejemplo, son un claro modelo, ¿no?, de este tipo de reducción. Pensemos que estamos viendo imágenes que ocupan entre 2 y 3 centímetros en el texto real, están muy ampliadas. También lo mismo sucede con la representación sintética de los concilios. Han llegado hasta nosotros maquetas dibujadas a mano por Wolgemuth del libro, con texto manuscrito, seguramente por escribas contratados por él, con el mismo número de caracteres en esos textos del que luego va a disponer la composición tipográfica. Apreciamos, por ejemplo, el esfuerzo en la distribución compensada, ¿no?, de las páginas y alguna variación que los cajistas, si vemos ahora el libro, se permitían al preparar los bloques para imprimir, con algunas variaciones. Podemos apreciar también la maravillosa compenetración entre los robustos tipos góticos de Koberger y las silografías. Siguiendo con esta búsqueda de la continuidad narrativa, encontramos en la obra conectores visuales por medio de la utilización de la figura retórica de la sinécdoque. Lo vemos, por ejemplo, en la mano bendiciendo de la imagen entronizada de Dios Padre en el folio número 2, al principio del libro, que después se va repitiendo como potestad creadora del mundo, recursos, evidentemente, de simplificación gráfica propios de una tradición cultural que desarrolló poderosas imágenes guía en una población, pues para una población mayoritariamente analfabeta. Como decíamos, detrás de este libro está la figura de Anton Koberger. Koberger no era precisamente un aficionado. Posiblemente fue el editor más importante de Alemania en su época. En sus talleres, que contaban con al menos 24 prensas, trabajaban más de 100 operarios, disponía de una red estable de distribución de sus producciones, con 16 librerías en toda Europa, lo que hoy llamaríamos franquicias, ¿no? Y tampoco Nuremberg era una ciudad cualquiera. Aquí vemos todas las imágenes que estamos viendo, y si no lo explicaré, son del libro. Estamos viendo una ciudad, un mapa, de toda esta zona de Alemania en 1493. Nuremberg, que vemos ahí en el centro, era el centro de distribución comercial más importante de la Europa central. Solo observando el mapa de este territorio a finales del siglo XV, como vemos, nos damos cuenta de la posición privilegiada de esta ciudad, enclavada entre los territorios de Bavaria, Bohemia, Silesia, Alsacia, Franconia, Sajonia o Moravia, y muy próximas a ciudades como Bamberg, Viena, Salzburgo, Frankfurt, Basilea, Estrasburgo, Colonia, Maguncia o Wittenberg, por ejemplo, ¿no? Todos ellos puntos estratégicos en el despegue del primer humanismo europeo. Este es un mapa del Atlas Histórico Mundial de Jos Debey, donde podemos ver, por ejemplo, las primeras imprentas en ese color morado, en torno a 1471. Luego después, unos años después, menos de 10 años después, vemos esos puntos naranjas, donde vemos la expansión que en muy pocos años tiene. Verdaderamente esto fue algo vertiginoso. Y también vemos en esas zonas verdes, esos círculos más amplios, los centros de humanismo europeo, ¿no? Y bueno, tras la consolidación del invento del genio de Maguncia, pues surgieron estas imprentas. Puesto que la imprenta requería inversiones muy altas y una mano de obra especializada, de alta cualificación, la concentración de capital que acumulaba Nuremberg fue fundamental para que la ciudad se convirtiera en el centro de impresión más importante de su época en el corazón de Europa. La crónica es un proyecto que se enmarca en un género de libros magníficamente editados, que desde la Baja Edad Media habían hecho del libro ilustrado un objeto de lujo, apreciado, escaso, pero ahora, gracias a la imprenta de Gutenberg,
Los procesos de elaboración eran mucho más eficientes y permitían un considerable ahorro de costes, así como un aumento de la producción de ejemplares. El proyecto de Schedel para la Crónica de Nuremberg consistía en realizar un compendio de la historia del mundo desde los orígenes hasta 1490. Se trataba de una narración de carácter enciclopédico, como diríamos hoy nosotros, que realmente es una compilación de textos con una pretensión de crear una continuidad entre ellos. La organización del contenido parte de una estructura bastante habitual en la Edad Media, que había sido instituida desde el principio, desde el siglo IV, por San Agustín, en la que la historia de la humanidad se dividía en 6 edades, en concordancia con los 6 días de la creación. Así, por ejemplo, la primera edad abarca desde la creación hasta el diluvio universal. Y así hasta la sexta, que abarca desde el nacimiento de Cristo hasta la época contemporánea, que en el libro es el año 1490. Tras dejar algunas páginas en blanco, pero numeradas como las demás, al final de la sexta edad, la Crónica de Nuremberg añade una 7ª edad, que es la visión del fin del mundo y el juicio final, y dedica las últimas páginas a un excurso por el territorio patrio en un claro homenaje a Alemania. De una manera ágil y flexible, la narración bíblica se va mezclando con mitos y leyendas de la antigüedad y del periodo medieval y contiene además la descripción de personajes importantes como reyes, miembros del clero, pensadores, filósofos. Vamos a ver una muestra, por ejemplo, rápidamente, la Sibila líbica, la reina de Saba, Jerjes, Cleopatra, Sófocles, Alcuino, el preceptor de Carlomagno, Aníbal, Mehmed II, conquistador de Constantinopla, unas décadas antes, Francesco Sforza, también contemporáneo, Agamenón, bueno, una selección de algunas de estas miniaturas silografiadas, donde vemos pues, que en esta magnífica obra, que tiene 600 páginas, pues finalmente tendría una acogida espectacular en el mercado del libro europeo en ese momento, y eso fue por la ambición de su editor, ¿no?, que completó el texto con más de 1.800 ilustraciones silográficas, algo tremendo. Pero vemos, por ejemplo, esto, ¿no? Acabamos de ver a Agamenón y vemos a Herodoto. Es la misma imagen. Estas 1.800 ilustraciones silográficas se estamparon con 645 bloques de madera. También Teodosio es el mismo. Las imágenes se repiten. Júpiter también es el mismo. Concretamente, cerca de 600 retratos de papas, reyes u otros personajes históricos que ilustran el libro se imprimieron con 96 bloques. Júpiter aquí vemos que además aparece 2 veces y no sé si es que no se dieron cuenta, pero la imagen es diferente. Se trataba de hacer más con menos, evidentemente, aprovechando, pues, a partir de aquí lo iremos viendo en la historia del diseño cada vez más, bueno, pues aprovechando muchos atajos que la técnica ponía en bandeja. Avicena, Galeno y este otro médico, Isaac, el mismo, pero personas diferentes. Por supuesto, todo esto está en páginas que distan bastante unas de las otras. Al final, bueno, sobra decir que la Crónica es un libro escrito en una época pues, muy anterior a la concepción de la historia como ciencia positiva. No estamos ante una historia del mundo basada en una evolución progresiva de la civilización, documentada a partir de fuentes históricas fehacientes. Tampoco existe aún la ciencia experimental, por lo que la explicación de los fenómenos físicos acaecidos no tienen sino una representación más bien poética.
aunque todos sabemos de la influencia pues, de las posiciones de los astros, lo que pueden tener no solo sobre las mareas, sino también sobre el carácter y los comportamientos de las personas. Tal vez esta sea la única imagen donde aparece un aparato científico, que es este astrolabio, que es bueno, pues uno de estos aparatos que servían para medir la bóveda celeste. Por ejemplo, esto es un eclipse de sol. Vemos que es una imagen, como digo, bastante literaria, bastante poética. Un cometa o la imagen de la luna y este tipo de fenómenos atmosféricos que se relatan de esta manera sintetizada tan bonita. Básicamente es una narración histórica basada en vínculos de sangre que van entretejiendo pues, los diversos linajes bíblicos para confluir en los estamentos sociales que detentaban el poder en la Baja Edad Media, con la figura del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como eje central. Aquí vemos, por ejemplo, en esta doble página importante en el libro, el emperador glorioso con los 7 electores del Sacro Imperio. Vemos arriba a la izquierda los espirituales, electores espirituales, que eran los obispados de Treveris, Colonia y Maguncia, y a la derecha los seculares, reyes de Bohemia, Palatinado, Sajonia, etc. Debajo están las ciudades y los territorios. El emperador era en ese momento Francisco III de Augsburgo, y aquí le vemos, es una historia, por tanto, construida con un criterio de legitimación del poder político. Todo nos conduce a esta situación. Las xilografías de mayor tamaño se dedicaron a la representación de ciudades, desde las míticas ciudades de la antigüedad hasta una selección de ciudades de la época. Por ejemplo, Jerusalén, en esta imagen tan interesante, con esos anillos circulares defensivos y esas torres con 2 ventanas, como si fueran vigilantes, ¿no? En el centro, el Templo de Salomón, donde aparece también esta imagen del juicio de Salomón. Constantinopla, por ejemplo, ¿no? En esta visión aérea desde el Bósforo del Cuerno de Oro. Bamberg, Colonia, Salzburgo, xilografías que son imágenes pues, descriptivas, ¿no? Siempre desde un punto de vista elevado y a veces con un paisaje, ubicadas en un paisaje de corte flamenco, como en esa época se hacía siempre. La ciudad de Venecia y un espacio fundamental de 2 páginas. Las imágenes anteriores son imágenes que están dentro del texto. En esta imagen de 2 páginas está dedicada a Nuremberg. Son visiones sintetizadas, ¿no?, de ciudades en las que aparece la idea del conjunto arquitectónico compacto como símbolo de la unidad, de la cohesión de la comunidad y, por supuesto, de protección y garantía de seguridad para la vida de las personas. Pero del mismo modo que hemos visto con la ascripción de la misma imagen a distintos personajes, se emplearon las mismas ilustraciones para distintas ciudades del mundo, incluso ciudades muy lejanas, por ejemplo, Troya y Pisa. Esto nos viene a indicar el valor, el distinto significado que tenía la imagen en esa época para el público, porque al final de la Edad Media la imagen iba mucho más allá de su veracidad. Era algo, como decía, escaso y donde además también el público no era un público que tampoco conociera demasiado el mundo. Vemos, por ejemplo, Ferrara y vemos Mantua, pero también vemos Perugia, son las 3 mismas planchas. Además de describir lugares y retratar personajes relevantes, la función de las ilustraciones era también mostrar cosas y seres nunca vistos, más allá de las fronteras del mundo conocido, y esto va de lo maravilloso a lo monstruoso, y lo hace pues con un poder de convicción del que solo la imagen es capaz. Vemos ejemplos
basados en relatos, sobre todo en citas de Plinio y de Aristóteles en cuanto a esta serie de personajes que vamos a ver ahora, que con un texto muy breve al lado donde explica que habitaban en la India o en África en tiempos primitivos, el cíclope, estos personajes tan curiosos, este personaje que siempre nos marea cuando lo estamos mirando, y muchos seres híbridos, por ejemplo, ¿no? O este tipo también de personajes bífidos, o personajes de fusiones de hombres y animales. Así, a partir de la fantasía literaria, se van creando estas potentes, ¿no?, insólitas imágenes. Lo grotesco, la deformidad, lo terrible, todas aquellas malas hierbas que crecían regadas por el miedo y la superstición, tenían también cabida en esta crónica histórica, expresadas por medio del simbolismo y la imaginación gráfica. Algo, por otra parte, habitual en la Edad Media, una época a la que algunos aluden como edad de las tinieblas. Más tarde, el avance del pensamiento científico pondría en cuestión las explicaciones sobrenaturales de las cosas e inmunizaría a los seres humanos contra la tentación de lo irracional. Desde nuestra mentalidad contemporánea nos sorprende la capacidad de encontrar fundamento en todas aquellas ficciones, héroes que fundaron linajes y reinos, demonios y enemigos exteriores a los que es prudente temer, pueblos y héroes elegidos por los dioses y destinados a perdurar a través de los siglos, historias también colectivas de sufrimiento y también de redención. El Liber Chronicarum aparece en el final de aquella época, en la que la tiranía de la eternidad suponía muchas veces un peso insoportable para la vida. En los últimos siglos de la Edad Media, en esta época, una expresión andaba en boca de todos: recuerda que morirás, memento mori. Y el libro más influyente continuaba siendo el Apocalipsis de San Juan, un texto que era un auténtico delirio narrado en clave profética. Obras una y otra vez editadas desde el siglo XIV, como El campesino de Bohemia o La danza de la muerte, que aquí vemos una de las imágenes del libro, comparten ese trasfondo de la vida condicionada por la muerte y el paso inexorable del tiempo. Es curioso cómo el único principio regulador de la igualdad que regía en aquella época era el que ejercía la muerte que iguala a todos. Permanecía aún un prolongado recuerdo, evidentemente, de la peste negra, la epidemia que asoló a Europa a mediados del siglo XIV, una epidemia que mató entre 20 y 35 millones de personas, una tercera parte de la población de la Europa occidental. La sospecha de que la epidemia era un castigo de Dios por la iniquidad de los hombres volvió aún más lúgubre la atmósfera de desolación que rodeaba a los que sobrevivieron. Esta preocupación, a pesar de que evidentemente han pasado muchas décadas, permanecería latente durante mucho tiempo. Sin embargo, en medio de tanta consternación, ciertos artistas nos ofrecen algunos síntomas del cambio hacia una nueva época. Alberto Durero es en este sentido una figura seminal. Antón Koberger, por cierto, era padrino de Alberto Durero. En 1486, el padre de Alberto Durero, que era orfebre, le puso a trabajar con Mijaíl Volgemuth, del que eran vecinos, vivían 4 casas más abajo, en Nuremberg. Alberto estuvo 4 años al servicio de Volgemuth como aprendiz, por lo que es muy probable que interviniera en la maquetación e ilustración de la Crónica de Nuremberg. Unos años después, en 1498, realiza la serie de 15 grabados hilográficos que se incluían en un Apocalipsis de 32 páginas de gran formato. En su concepción de la representación de los 4 jinetes, entrevemos lo que está sucediendo. La intensidad de la luz que Durero arroja sobre los jinetes es el freno que anuncia la victoria de la libertad sobre la muerte, del mundo moderno sobre las tinieblas de la superstición. Durero tenía 26 años en ese momento, ya había estado en Venecia durante 6 meses, había ido atraído por la cultura humanista que se estaba desarrollando en Italia, y esta serie de grabados, del que este es un ejemplo,
le abrirá las puertas de Europa. Eran los albores de lo que llamamos Renacimiento, un proceso histórico en el que los hombres creyeron más en la libertad y en la naturaleza frente a esa aflicción condenatoria y el pesimismo que imponía el poder civil y el religioso, que estamos viendo que presidían también cualquier celebración religiosa o civil. Pero la conquista de la libertad solo iba a ser posible cuando ésta fuera de la mano de la justicia y del respeto, en pro de la dignidad del ser humano. Faltaba aún mucho tiempo para que se dieran estas condiciones. En la crónica de Nuremberg, el transcurso de los acontecimientos y del propio concepto del tiempo estaban condicionados por la trascendencia de la acción bíblica. La vida seguía siendo un tránsito hacia el juicio final, donde se revisaría el grado de cumplimiento de las obligaciones o la culpabilidad a las que las acciones cometidas pudieran dar lugar, emitiéndose finalmente una sentencia positiva o negativa. Y todo ello se determinaba en una ceremonia heredada de la gran cultura sacerdotal egipcia y adaptada a los ritos judeocristianos. Lo trágico en este sentido de la vida es que era irrenunciable, no había alternativa y nadie podía escapar de ese juicio. Esta es la visión del juicio final de la crónica, en esta ilustración también de toda una página, de la que vemos aquí un detalle. De esta manera, no solo el concepto del tiempo pasado que expone la crónica, también el del futuro, entendido como el tiempo de rendición de cuentas, están prescritos. En cuanto al presente, queremos ver en la deliberada inclusión de las 4 páginas en blanco que, como hemos mencionado anteriormente, el libro sitúa entre la sexta y la séptima edad, queremos ver, un rasgo de modernidad. Al suscitar la posibilidad de que el lector se convierta en el autor de su propio e intransferible presente, el editor hace gala de una exquisita condescendencia, respetando de este modo la visión y la experiencia personal del cliente, que en su calidad de propietario del libro tiene en su mano la posibilidad de añadir al mismo, en su propio ejemplar, su privada colaboración. Y ello a pesar del escaso margen interpretativo que el lector de la época tendría, atenazado por la inevitabilidad de lo que está por llegar y combinado moralmente a realizar un acto de contrición. Parecía inevitable que la narración del presente en las páginas en blanco de la crónica de Nuremberg estuviera fuertemente condicionada por esa consideración tenebrosa de la vida como antesala de la muerte, aunque también por la esperanza, ¿por qué no?, de una vida mejor con la venida de Cristo y su juicio. Porque a pesar de la perturbación que supone la amenaza permanente de lo inevitable, el pálpito de la vida, la búsqueda de la belleza y el sueño de la libertad se podrían alzar contra el pesimismo. Por eso las páginas en blanco también pueden ser el tiempo robado a la muerte, una oportunidad para que el amor sea tan fuerte como la muerte y demostrar que la vida es el tiempo para contemplar un mundo hecho de locura y de belleza. Queremos pensar que esta inversión de papeles entre autor y lector, texto cerrado y texto abierto, uniformidad y multiplicidad de discursos, verdad revelada y experiencia vivida, contiene un rasgo indudablemente moderno. Pero si vamos un poco más atrás en el tiempo, esto también nos retrotrae a la naturaleza del libro medieval y del scriptorium, donde cada aprendiz, a falta de libros impresos aún, había de escribirse su propio libro. Normalmente aquellos privilegiados que podían acceder a la cultura construían su conocimiento en función de lo que escuchaban, de las imágenes que veían, de la música, de las acciones que percibían. Ahora, gracias a la imprenta, la Biblia y otros libros acabados y resueltos estaban entrando en las casas de mucha más gente. A partir de ahí, la diversidad cultural sería factible en tanto cada hombre y cada mujer tenían una forma distinta de entender lo que leían, interpretándolo y a su vez expresando su pensamiento, su particular verdad.
Ya no iba a existir una única verdad. Se iniciaba así el camino hacia la heterodoxia. Paradójicamente, aquello que la imprenta permitió, la uniformidad en la difusión del saber, la Crónica de Nuremberg devuelve al sentido medieval de la enseñanza, que entiende el acceso a la sabiduría como una construcción personal. Sin embargo, de nuevo esto se comprende mejor cuando pensamos que en esta fascinante época se está asistiendo a la eclosión de un movimiento que los humanistas irán infiltrando en todos los géneros de la cultura medieval, hasta desplazar al fatalismo del eje central del concepto y sentido de la vida. Como todos ustedes pueden apreciar, tanto la actual exposición en el Museo de la Biblioteca como en las ediciones digitalizadas de esta casa, la Crónica de Nuremberg, como libro de papel con su formato de códice, ha permanecido, desde las fechas de su realización hasta hoy, en un estado excelente de conservación, desde su publicación en 1493, y en cada uno de los momentos posteriores a la misma, el relato del presente, sea este del día, mes, año o siglo que sea, se ha podido o se podrá escribir o iluminar en esos folios que el autor puso a nuestra disposición, mientras estos, evidentemente, se encuentren en blanco. La sincronía del presente permanece suspendida en el tiempo mientras esas páginas no se cumplimenten. Estamos ante otro gran hallazgo de esta obra, la generosidad que permite que en cualquier momento de cualquier época alguien pueda escribir esas páginas en blanco. Un libro abierto para un lector intemporal. Esta feliz idea de este fantástico libro de otorgar el protagonismo al lector en el momento en que la narración de los acontecimientos se acerca al mundo contemporáneo, para que él sea el que los describa, amparado por la legitimidad de su participación en ellos, es la que da pie a este proyecto de intervención de los estudiantes de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Esta invitación a escribir el relato de nuestro tiempo a partir de su personal interpretación del mundo, que sigue fielmente la intención originaria de la Crónica de Nuremberg, la han hecho suya hasta hace unos meses, o más bien hace unos meses, los alumnos de la primera promoción de la especialidad de diseño gráfico de nivel de grado de la escuela. El proyecto se ha realizado mediante la coordinación de dos asignaturas, producción gráfica y tipografía experimental, bajo la tutela de la profesora de edición de arte, doña Concha García, y del profesor de proyectos de diseño gráfico, don José María Ribagorda. La intervención pretende proponer un supuesto, llamémosle, intercambio cultural con esa obra cumbre de la edición gráfica de la época de los incunables. Ello ha sido posible gracias, pues claro, a todo lo que habéis contado antes, las facilidades que la Biblioteca Nacional de España, a través del Servicio de Manuscritos Incunables que dirige María José Rucio Zamorano, ha brindado para un adecuado acceso de los estudiantes a los materiales originales que atesora la biblioteca. Por su parte, la participación de Ivory Press en este proyecto, que le ha dado al mismo pues, esa garantía de una supervisión de calidad de los trabajos por parte de esta empresa de referencia en la edición gráfica contemporánea. También hay que dar las gracias a Gemma Hernández Carralón, directora del Museo de la Biblioteca, promotora de la exposición un tiempo antes del final, y por supuesto a Carlos Alberdi Alonso, que desde la Dirección General de Dirección Cultural y de Relaciones Institucionales ha comprendido el valor formativo de este proyecto, impulsándolo en todo momento. Hay que agradecer muy especialmente la acogida, amabilidad y comprensión que ambas de estas instituciones y entidades han mostrado. También agradezco personalmente a mi amigo José María Rodríguez su ayuda en la traducción de textos de la edición en alemán. La categoría de este incunable y su sofisticación han impuesto a los estudiantes un respeto que se aprecia en los resultados obtenidos, teniendo que expresar gráficamente ese tiempo antes del final bajo la influencia latente, indirecta de la crónica. Cada uno de ellos, de los que han sido seleccionados para este proyecto, ha aportado aspectos personales que conforman un conjunto de fragmentos de la sensibilidad de nuestro tiempo. Así, el presente es tratado desde la pulsión nerviosa como un estado de ánimo, afectado por emociones, sufrimientos, sentimientos y por aquellas convicciones reafirmadas a golpe de experiencia de ellos, como ha hecho Laura Navarro,
que traslada el concepto de la división de la historia en edades a su propia vida, o mejor dicho, a la de su padre, que se quedó ciego a los 44 años hasta el día de su muerte. Las páginas en blanco de la crónica de Nuremberg irradian aquí una claridad cegadora, y ella pone en imágenes la inmersión en la oscuridad de su padre, con la banda sonora del ensayo para la ceguera de José Saramago. ¿Sería posible que hubiera implicaciones entre el incunable, su universo cultural y la sensibilidad contemporánea? ¿Ambos comparten algo en común? Partamos de la hipótesis de que ciertos rasgos del proyecto moderno que se auguran en la crónica permanezcan en nosotros, en cuanto que somos testigos de un ciclo histórico que no podemos dar por finalizado, aunque sea en términos generales. Uno de ellos es el que enuncia el paradigma tecnológico como fundamento de una concepción de la historia vinculada a la obsesión por el progreso. Para entender esta cuestión, de nuevo la imprenta nos ofrece un ejemplo excelente de lo que fueron las primeras industrias modernas, donde una investigación sobre la maquinaria basada en la innovación tecnológica multiplicaba la producción de tal manera que el beneficio económico se disparaba. En esta búsqueda de la eficiencia, la utilización que hemos visto en la crónica de Nuremberg de las mismas imágenes para identificar cosas distintas es un claro síntoma de la configuración de arquetipos de reproducción masiva en la sociedad industrial y posindustrial, algo en lo que el gran maestro sería, siglos después, Andy Warhol. Todo un síntoma de esclerotización de lo identitario. Sobre los arquetipos y sus paradojas ha trabajado Esther Estevez. Su investigación parte del rostro como unidad básica y diferenciada, pero la combinación múltiple de sus componentes fragmentados, en el fragor de un crecimiento constante, hace tambalear cualquier seña de identidad. También Marta Camarero busca encontrar su lugar en el presente y nos llega a decir que somos donde habitamos, el tiempo interpretado como los espacios en los que transcurre la vida y que vienen a ser nuestros refugios. Es evidente que la mencionada obsesión por el paradigma tecnológico no ha hecho más que crecer en las últimas décadas. Pero, por favor, no nos engañemos. El progreso en la racionalidad de lo útil resulta efectivo en el campo de la técnica, pero no puede ser traspasado tal cual al progreso de la vida, a la que la ciencia también puede maltratar, como sabemos. Estas cuestiones forman parte de las preocupaciones de algunos de nuestros estudiantes, que en su reflexión sobre el presente entienden que éste está fuertemente determinado por una imparable destrucción de la naturaleza. Alejandro Rojo nos presenta su trabajo sobre la industrialización de la muerte de los animales como luctuosa premonición sobre el destino del ser humano. Con una temática similar, Almudena García Quiroga diseña sus páginas con la inquietud de quien contempla la pesadilla de la aniquilación de las especies en el civilizado mundo contemporáneo, en la que finalmente y de la misma manera la especie humana también, a la especie humana también le llegará su futuro y su turno. Y abundando en esta cuestión sobre la extinción de la especie humana, Alejandro Sánchez pone fecha de caducidad. Sucederá cuando esta especie deje de ser rentable. Todos ellos nos advierten de la vigencia de la vieja profecía apocalíptica. En la misma línea que la crónica se exponen de manera indiscutible argumentos inamovibles de legitimación del poder. Sara Gutiérrez Sánchez nos muestra imágenes simbólicas de un poder que desde los tiempos antiguos aspira a controlar el mundo sin detenerse ante nada. Por otra parte, los anhelos de la sociedad de aquella época de acceder a un mayor conocimiento que encontramos en el proyecto de Schedel y Koberger, esa aspiración a construir conocimiento no ha cesado hasta nuestros días, pero tiene una doble cara, como observa Julia Díez, cuando atribuye también a la manipulación ideológica el constituir uno de los rasgos consustanciales al nacimiento de la comunicación masiva, entendiendo que el control de la información es poder. Wikileaks ha puesto de manifiesto que lo que no interesa publicar no es que no exista, pero como percibimos en el trabajo de Julia, si lo impublicable llegara a ver la luz,
su afloramiento llegaría a ser de tal magnitud que terminaría por saturar la propia información, desbordándola. Como añade Theo Suja, que también sabe que la cantidad de información aumenta progresivamente a partir de la aparición y extensión de la imprenta, un crecimiento de los datos llegará a saturar el mundo y tal exceso de información dificultará el entendimiento entre las personas. También el trabajo de Lourdes Marcos versa sobre el crecimiento exponencial de los medios de comunicación, que si bien ha expandido la información por encima de cualquier frontera, la consecución de este objetivo ha supuesto el desgaste del planeta y el paroxismo informativo. A pesar de todo esto, en general, para todos nosotros, el tiempo presente se confunde con la propia vida y con sus manifestaciones, con interpretar nuestro proceder y entender el mundo a nuestra manera. Nuestros estudiantes nos explican la necesidad que tenemos de mostrarnos. Y ello va desde la plasmación de ideas nucleares como la tesis de la vida es vibración, emanada de la teoría de cuerdas, que Darío Ruiz nos concreta en sus imágenes, hasta la afirmación de Maya Sved de que lo único de lo que podemos estar seguros es de que el presente somos nosotros. Y lo registra en las 24 horas de un día en selfies, como ella dice, de la crónica de Nuremberg a la crónica de un día. La incorporación que ha hecho Álvaro Recuenco a su trabajo de diversos textos extraídos del Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein nos recuerda la cita del pensador: el mundo está compuesto por hechos y no por cosas. Y ese mensaje es el que nos deja Marina Carpena, el tiempo como conjunto de hechos, un tiempo no lineal, sino un tiempo acumulado y superpuesto. Las imágenes de Rubén Núñez Chumillas nos hablan de aislamiento e incomunicación. A diferencia de la crónica de Nuremberg, hoy lo lejano está más en lo ajeno. Somos habitantes de pequeños cubos aislados en esa inmensa estructura de fragmentos que es la urbe moderna. Seres polimorfos que Rubén crea desde presupuestos tipográficos. Una sociedad industrializada y uniformizada que destila miedo y soledad. Todos tenemos mucho en común, pero somos unos desconocidos. En el fondo, todo discurre en torno a cómo concebimos el tiempo presente. Por ejemplo, Claudia Rosales, trabajando sobre los mensajes redactados por presos en el corredor de la muerte en prisiones de Texas, nos aproxima una sensación contraria a la que podríamos pensar. El instante antes de morir se suspende. La muerte no sobreviene. Es el presente el que se prolonga durante un tiempo ya prefijado. ¿Qué hacer? Incluso si en esta supuesta elasticidad del tiempo el presente se expandiera indefinidamente, es decir, si de repente fuéramos inmortales, tal crecimiento sería incompatible con el mantenimiento de la especie y del planeta. Eso es de lo que habla la narración gráfica de Emilio Díaz Estepa. También hay que decir que esta intervención es, en su conjunto, un homenaje a la primera época de la tipografía móvil en Europa, cuyos resultados se reflejan en los ejemplares de incunables que se han conservado. Un homenaje muy pertinente que se refleja en tipografías creadas por los propios estudiantes, bajo las premisas de movilidad, reutilización y sistematicidad. Bajo esas premisas, los estudiantes han desbordado cualquier previsión formal en la creación tipográfica. Sirva como ejemplo de ello el trabajo de Bruna Ribeiro Ferreira, cuyo fundamento es la elaboración de una tipografía constituida o construida a través de 3 caras visibles de un cubo dividido por sus diagonales. En el juego de la representación simbólica, sabemos que el cubo es la imagen de la eternidad, de la sabiduría, de la verdad y de la perfección. De esta manera velada, el despiece tipográfico posee las propiedades de una eternidad encriptada en un poliedro regular. De nuevo, el tiempo. En fin, ciertamente, más allá de las circunstancias en las que fueron realizadas, las grandes obras de arte siguen albergando, tras la aureola de su prestigio, grandes respuestas que solo conoceremos si somos capaces de formular
adecuadamente las oportunas preguntas. En efecto, la significación de muchas de estas grandes obras trasciende el tiempo, porque avivan nuestras emociones y nos ofrecen muchas claves para entendernos a nosotros mismos y para entender mejor el mundo en el que vivimos. Por ello, es de nuestro máximo interés entablar un fructífero diálogo con el pasado. Para el historiador y para el profesor, que valoramos las obras que componen el patrimonio histórico y sabemos de la importancia de la historia del arte en la formación humanística de los jóvenes, siempre es motivo de preocupación no encontrar conexiones entre esas obras y los intereses de los estudiantes. Sabemos que muchas de las respuestas a sus problemas habituales están en ese camino, pero no siempre somos capaces de abrir vías adecuadas que propicien ese aprendizaje. Sabemos que esto no suele ser fácil, como demuestran los habituales problemas de interpretación del arte contemporáneo por parte del público en general. Seamos claros, en buena medida, nada de esto es posible sin una perseverancia suficiente por parte de los estudiantes. Ese tesón por la sabiduría, hoy muchas veces denostado, sigue siendo una decisión irrenunciable para su formación. Para que les iluminen los destellos de la gran cultura, es imprescindible que den un paso al frente, ocupen el lugar oportuno y estén preparados para absorber esas ráfagas de sabiduría. Y para ello, qué mejor que participar en el mundo de la emoción poética, dando rienda suelta a su sensibilidad, observando y escuchando lo que las obras les susurran, interpretando lo que les quieren hacer llegar y devolviéndoles su mirada, añadiendo algo más. Esa oportunidad es la que han aprovechado los estudiantes que han participado en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, ahora como Fernando ha comentado un poco los trabajos de los alumnos, van a ser los propios autores los que van a pasar por aquí y van a comentar un poco su trabajo para que todos podamos verles. Vamos a empezar. Voy a cambiar un momento el proyector y ya llamo. Marta. Empezamos por Marta Camarero y ya vamos a ver los trabajos explicados por ellos mismos para pasar al final a la entrega de diplomas. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por dejarnos experimentar este momento. Soy bajita. Y nada, voy a empezar a explicaros mi proyecto y yo lo he titulado Refugios y se trata de encontrar otra forma de ver la concepción de la vida, porque yo creo que normalmente nosotros lo contemplamos como temporalmente y yo lo que quería era hacerlo de forma espacial, ya que nosotros vivimos en donde nos rodea y toda la gente que está a nuestro lado hace que nosotros seamos lo que somos. ¿Aquí? ¿Dónde se le da? Lo siento. Vamos a acabar la pila. Es lo que pasa por ser la primera. Hacia abajo, perdona. Vale. Es el de abajo. Vale. Este proyecto lo he basado en dos tipos de lenguaje. El primero ha sido mediante la tipografía experimental que desarrollé mediante una simbología... No se ve muy bien. ¿Esto? Vale. Igual no se identifica muy bien, pero se creó a base de símbolos cotidianos. Puede ser, sí, es que no se ve bien, pero
pues puede ser una mesa, un baño, unas plantas y... perdón, los nervios. A ver, lo que quería comentar es que se basa a través de símbolos arquitectónicos de una fase más técnica de la arquitectura, en la que podemos identificar pues estos muebles, estos elementos cotidianos que normalmente no nos damos cuenta, no nos fijamos, pero que conforman parte de nuestra vida. Entonces, a ver si se ve. Ahora para atrás. Vale. Y a ver, se creó... Lo siento, estoy muy nerviosa. Vale, la tipografía es una parte más genérica en la que todos colaboramos, en la que todos estamos, y la otra parte sería la parte fotográfica. Esta parte es la más intimista, esta es en la que sale mi yo. Son fragmentos, son fotografías, son fragmentos de mi cuerpo, son fragmentos de la gente con la que yo me relaciono, fragmentos de objetos cotidianos para mí. Entonces, este es el conjunto de lo genérico y lo individual. Este es el de Marina. Y ya está. Buenas tardes. Marina no puede estar hoy con nosotros porque reside en Berlín, así que os vais a tener que conformar conmigo. Y me ha hecho llegar un texto explicando su proyecto. Ella es una gran comunicadora de conceptos filosóficos, así que lo intentaré hacer lo mejor posible. Timetable es un proyecto de acumulación y superposición de tiempos ordenados. A lo largo de 10 años he realizado calendarios mensuales en mis cuadernos personales. Estos calendarios son clasificaciones, jerarquías, distribuciones, listas que organizan caóticamente mi universo más práctico, pero también mi universo emocional. Hay códigos y sistemas de códigos que distribuyen en cada cuadrado día a mis amantes, mis enfados, mis citas, tareas, mis lloros, cigarrillos, mis sueños. Es mi tiempo, que no corre en minutos, sino en amantes, enfados, citas, lloros y cigarrillos. Y es mi tiempo acumulado, que no es lineal, sino multicapa. Un tiempo que se superpone, que engorda y se ensancha. He seleccionado y escaneado 24 tiempos de orígenes distintos para construir un cuaderno que incluye subpáginas encartadas, sellos, listas, billetes, el cuaderno de mi tiempo. Dentro del concepto de introspección, me parece importante señalar la importancia del individuo íntimo en la escritura de lo que se dice que es el mundo. La síntesis, que frente a la compleja y diversa realidad hace una enciclopedia, se olvida de lo fascinante y particular de cada elemento que, sin embargo, la forma. En mi trabajo hablo de esa confrontación, a veces dramática, otras veces lúdica, entre el tiempo como una estructura externa y ajena a nosotros, perfectamente coherente, medible, ajustable a una lógica inquebrantable que cuando dice que ha pasado una hora y no hay más ni menos. Y el tiempo personal, aquel con el que yo he medido el transcurrir de mi vida, aquel que conecta con el anterior en el transcurrir, pero que dinamita sus unidades base y las sustituye por otras íntimas, personales, no extrapolables, a otro, pero que no por ello dejan de ser eficaces y reales a la hora de narrar la historia. Después de su lectura y antes del final, habrán pasado 9 sellos, 27 amantes, 2.880 cigarrillos, 3 flores podridas, 60 lloros, 2 billetes de avión y 144 huellas dactilares del dedo índice de mi mano derecha. Marina plantea lo que es el concepto de enciclopedia de la vida como varias secciones individuales conectadas entre sí. En cambio, ahora voy a hablar de mi proyecto, se contrapone a lo que sería mi concepto enciclopédico, que sería como una gran enciclopedia formada por multitud de secciones que, sin embargo, son totalmente individuales e inconexas. Mi proyecto está basado en 2 conceptos base para unirse a lo que fue el libro Liber Chronicarum. Uno sería lo que sería el concepto con el que fue hecho y el otro la parte formal.
El concepto se basa en, como bien ha explicado Fernando Rey, en que todo aquello que, bueno, todas aquellas civilizaciones que vivían lejanas a lo que es el mundo occidental al que pertenecemos, se representaban de una manera monstruosa, grotesca, y fue ese concepto, esa representación de lo ajeno, lo que me inspiró a crear una serie de personajes monstruosos que vienen a representarnos en lo que somos hoy día. Las ciudades se tomaron como esos lugares que nos protegerían, que servirían de progreso a la civilización. En cambio, lo que han hecho realmente ha sido fragmentar y crear nuevas fronteras que son invisibles y abstractas y que nos separan a unos de otros. No conocemos a aquellas personas que viven en nuestro mismo bloque, hay veces que no hemos visto al vecino de arriba, al de abajo, mucho menos conocer sus nombres, y esto si somos capaces de extrapolarlo a todo lo que es un barrio, una ciudad, una nación, nos convierte a todos en monstruos, de la misma manera que en el pasado, en Liber Chronicarum, se representaba a aquellas personas de civilizaciones que no conocíamos y que nos eran ajenas. La otra parte del proyecto, lo que sería la parte formal, viene ligada porque si, como bien ha explicado también Fernando Rey, se utilizaron 650 planchas para generar 1840 ilustraciones en Liber Chronicarum, yo creé una tipografía formada por, entendámoslo como sustitución de letras, por 10 cabezas, 10 torsos izquierdos y 10 torsos derechos, que siendo combinadas permitían crear hasta 1000 personajes, que fue con los que compuse todo el libro. Lo que estáis viendo realmente no son ilustraciones, sino es tipografía, y de este modo unir la parte conceptual y lo que era la parte formal al Liber Chronicarum y generar una continuidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Maya. Me uno a los agradecimientos a los profesores y a las instituciones que nos han permitido realizar este proyecto. El punto de partida es el relato de mi vida durante 24 horas antes del final, vistos a través de la fotografía doméstica, los selfies. Por lo tanto, han sido 24 horas, 24 fotos por hora. Esta forma de representarse a uno mismo, el selfie o autorretrato, en realidad existe desde hace mucho. En pintura, desde hace 6 siglos. Me refiero a un autorretrato, por ejemplo, de Jan van Eyck, un holandés, no sé si digo bien su nombre. Y en fotografía, pues hace casi un siglo. Una fotografía de un estudio neoyorquino llamado Marceau. Se trata, por lo tanto, de un mundo idealizado, donde construimos un yo que queremos mostrar, que se corresponde más o menos con la realidad. Mediante el selfie me construyo a mí misma y lo muestro en directo a través de las redes sociales, en este caso la red social por excelencia de la autofoto, el Instagram. Generamos nuestra propia imagen asumiendo que la fotografía es objetiva y refleja la realidad. Viva los filtros de Instagram. Una realidad que me interesa, la realidad que quiero exponer. No hay nada que no esté pasando. Hay una pose, pero no se actúa. Es una parada en la secuencia. Pasa de lo cotidiano y lo privado al escaparate público, lo que queremos que se quede. Esta necesidad de autorrepresentarse, latente, en mi opinión, en el ser humano, de descubrirse en la intimidad, pero sobre todo de dejar constancia de ello a través de la pintura o la fotografía, era considerado una representación artística. Pero mi pregunta es, ¿lo es ahora que todos tenemos acceso inmediato a esta herramienta? El punto surrealista viene al llevar este proyecto al extremo del autorretrato. Al final resulta una imagen histriónica de mí misma cuando dejo de ser yo para convertirme en mi imagen o la consecuencia de ellas. Fueron 24 horas en Madrid y el proyecto creció exponencialmente. No sabía que tenía que pasar. Y el proyecto creció exponencialmente. Bueno, quería enseñaros, porque el proyecto luego lo hice 48 horas en Berlín. Y el siguiente punto de partida probablemente serán 72 horas en Barcelona. Gracias.
Hola. Os voy a leer primero un par de titulares para que os vayáis metiendo en materia. Crece la indignación por la gestión del ébola, portada del Mundo del 10 de octubre de este año. El ébola apaga a Teresa, portada del ABC del 10 de octubre de este año. Rajoy modifica las medidas contra el ébola por la indignación médica, portada del País del 10 de octubre de este año. La Razón. Ébola, estado crítico. El hospital del ébola se sume en la confusión, portada de La Vanguardia del mismo día también. Si no soy capaz de explicaros una sola noticia de una manera objetiva, ¿cómo os voy a explicar la historia entera del mundo? Esa es la primera duda que me surge cuando os intento hacer este proyecto. Porque cuando una información llega a vuestras manos, no la veis de manera objetiva. Siempre hay alguien que ha tachado algo, ha borrado algo o ha modificado alguna palabra para que no podáis entender el mensaje completo. Cuando empieza mi proyecto, utilizo diferentes textos de Wikileaks y de Menéame, porque son noticias que son claras, son verdaderas, pero no llegan a vuestras manos y no por ello son menos ciertas. Y entonces te preguntas, ¿de quién depende que recibáis la información correcta? ¿Estáis recibiendo toda la información? Una de las cosas que he utilizado para borrar los mensajes es una tipografía que hicimos con José María Ribagorda, que se llama Morsefont. Y para que entendáis esta tipografía os voy a contar una pequeña historia. Mi abuelo era radiotelegrafista y conocía perfectamente el código Morse. Y cuando se hizo mayor, a eso de los 80 años, se compró un ordenador. Entonces empezó a aprender el vocabulario de los ordenadores, lo que es una ventana, qué es abrir y cerrar una ventana, qué es un ratón, qué es un teclado. Pero había dos cosas que era incapaz de entender: clic y doble clic. Pero él entendía perfectamente el código Morse, entonces aprendimos una manera de explicarle cómo utilizar el ordenador. La E es un clic y la I es el doble clic. Con lo cual, cuando tú le explicabas eso de esa manera, era capaz de entenderlo perfectamente. Si tú a una persona le explicas con el lenguaje que él necesita una cosa, es capaz de entenderla. Mi abuelo no pudo ver terminado este proyecto porque el tiempo llegó a su final, su tiempo. Y lo único que os quiero decir de esto es que hay una cosa que aprendí con él. La diferencia entre viajar y transportarse es lo que cada uno disfrute durante todo el trayecto. Así que buen viaje a todos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther Estevez. Este es mi proyecto, se llama Retrato Robot. Para entender mi proyecto, yo empecé observando el libro de las Crónicas de Nuremberg. Lo que a mí más me llamó la atención de las Crónicas de Nuremberg es la utilización de sus ilustraciones. En las Crónicas de Nuremberg se utiliza una misma imagen de paisaje para referirse a diferentes ciudades, una misma imagen de un rostro para referirse a diferentes personajes. Retrato Robot nace de esta manera, buscando la creación de tipologías. Nace a partir de fotografías de retrato tomadas en el espacio público a personajes anónimos que se encuentran en las calles de Madrid. Estas fotografías son tratadas de manera digital y fragmentadas. De esta manera, yo también creo mis propias tipologías, fragmentándolas en tipologías de ojos, tipologías de nariz, bocas. Para organizar estas tipologías y poder utilizarlas creando estas imágenes, utilizo un sistema tipográfico. De esta manera me permite escribir textos con el teclado del ordenador, creando estas imágenes que encriptan los textos reales. Retrato Robot es un proceso de búsqueda de identidades, de la identidad propia, de la identidad ajena, a través de la creación de rostros, de cómo los fragmentos componen la identidad de cada una de nosotros, de cómo los fragmentos nos componen a nosotros mismos, de cómo ese entorno plagado de imágenes conforma nuestra identidad y de cómo nuestras identidades conforman el entorno en el que vivimos. Hola, buenas tardes.
Este proyecto, un tiempo antes del final, nos dio la posibilidad de crear y presentar la realidad en que la vivimos. Una oportunidad de traducir todo lo que nos preocupa o maravilla. El texto que fluye a lo largo de mi trabajo intenta representar las consecuencias buenas y malas de la globalización, la industrialización y la evolución, pero también se refiere a temas cruciales como la moralidad y la conciencia, ya que son aspectos fundamentales y que deben caracterizar cada vez más nuestra sociedad. Además, es un texto en tono muy crítico que conduce a la reflexión. Este texto utilizado se divide en 6 temas principales que se complementan entre sí y terminan con un futuro sugerido, como sería si pudiésemos pintar el mundo. Un tiempo antes del final, con Toby Font, la tipografía utilizada funciona como una metáfora para un futuro lleno de misterios, pero también de sueños y fantasías. Esta tipografía experimental fue construida a través de un módulo que se constituye por las 3 caras visibles de un cubo en perspectiva isométrica, dividido por sus diagonales y sus bisectrices. El cubo es la imagen de la eternidad debido a su carácter sólido y también simboliza la estabilidad, así como la sabiduría, la verdad y la perfección. Para crear acentuación fue necesario el uso de formas geométricas independientes como el círculo y el triángulo, porque estas 3 formas se complementan perfectamente. El círculo representa el todo, es el espacio donde todo existe. El cuadrado del cubo representa el material y el triángulo, a su vez, representa la mente. El color utilizado también tiene la intención de reforzar estos conceptos. El azul y el dorado se relacionan con los grandes ideales, con el conocimiento y la sabiduría, y donde el ideal y el sueño interactúan y pueden compartir el mismo espacio. Todas estas páginas del proyecto están preparadas para funcionar separadamente como si tratase de un manifiesto. Y por fin, la última frase de este proyecto, estado de espíritu, es como una puente para el juicio final. Y cada persona será consciente de sus acciones en el mundo y, de hecho, se están preparadas para enfrentar el juicio final que les espera. Gracias. Hola, yo soy Almudena García y mi versión de las páginas en blanco del Liber Chronicarum es una crítica a los malos actos del ser humano contra la naturaleza. El hombre transforma y destruye a su paso sin pensar en las consecuencias, y la naturaleza no es una fuente de recursos inagotable. Por ello, la explotación excesiva por parte del ser humano reduce a pasos agigantados nuestra propia existencia. Actualmente, la supervivencia de unas 2.300 especies de animales se encuentra en peligro por motivos como la destrucción de los hábitats, la introducción de nuevas especies en estos, la contaminación o la caza y el comercio ilegal de animales. Y, desgraciadamente, todos estos son actos en los que el ser humano tiene una acción directa. Cada especie tiene su propio papel y es un eslabón en la cadena. Si uno de estos eslabones se rompe, afecta a los de su alrededor y así sucesivamente, poniendo en riesgo a otras especies, incluida la nuestra. Mis páginas del capítulo narran este futuro no tan lejano en el que las especies de nuestro planeta se irán extinguiendo a consecuencia de los actos egoístas por parte de la especie humana. O, por decirlo de otra manera, el hombre acabará con todas las especies que habitan la Tierra hasta finalmente acabar con la suya propia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Lourdes Marco y os voy a explicar muy brevemente en qué consiste mi proyecto. Se llama Crecimiento Exponencial. Y la idea era representar la comunicación del ser humano, tan sencillo como eso. Yo partí del libro también, como todos mis compañeros, y entendí que
que ese libro representaba la comunicación en sí misma, es decir, era el punto de partida del que yo quería empezar. De ahí analicé toda la historia de la comunicación y vi teléfono, telégrafo, etc., hasta llegar a Internet, que era la gran red. Y de esa manera traté de representarlo. Esto es el concepto. Gráficamente lo que busqué fue la manera de sintetizar esa comunicación, cómo representar esa comunicación. Lo hice con nodos, que eran esos circulitos que veis, y los conecté con la conexión entre esos nodos, que son esas líneas, que cruzan y tejen esa maraña de comunicación entre todos nosotros. Todo eso se complementó con la búsqueda de representar esa información, para lo que utilicé el periódico, el papel de periódico, que era para mí una manera muy gráfica y concreta de representar la información. Y al mismo tiempo que quise representar esa información, me di cuenta de que faltaba otra información más, que era la desinformación. Es decir, el cómo, al mismo tiempo que crece, decrece, porque o aprendes a seleccionar esa información o estás perdido. Así que eso lo representé a través de la perforación de ese periódico. Y bueno, en fin, al final quedó una maraña de líneas, nodos, agujeros e información toda entremezclada, que es entre lo que vivimos y con lo que tenemos que aprender a convivir. Fin. Soy bajita. Bueno, soy Laura y os voy a presentar mi proyecto. Para mí, el Liber Chronicarum era el relato de la historia de la humanidad. Pero en realidad para mí solo veía eso y me llegué a obsesionar en que era el relato de la vida de una persona normal que va desde el nacimiento hacia la muerte. Decidí que una buena forma de narrarlo era a través de un relato más cercano, mucho más íntimo, con el que poder entender mejor la evolución del ser humano. Y por eso escogí la historia de mi padre, que se queda ciego hasta el día de su muerte, ya que es un símil muy adecuado para comprender que la vida es cíclica. Cuando algo muere, surge otra vida. Y esta idea se entiende al saber que en el momento en que se queda ciego, nazco yo. Por lo que en ese preciso momento en el que un manto negro envuelve a mi padre, se crea un estado de muerte en vida. Y su muerte, sin embargo, y como podemos apreciar en el libro, es realmente una liberación. Por ello se planteó la representación del proceso con fragmentos, pequeños fragmentos seleccionados del libro de Saramago, que van en blanco, pasando por una mancha tipográfica negra absoluta hasta llegar otra vez al blanco, símbolo de la muerte. Esto es visible en los cantos de las páginas dobles que podemos ver en la imagen. Pero incluso el blanco, el propio blanco que empieza y que termina, no llega a ser blanco absoluto, ya que gracias a la impresión de interior de las páginas, el blanco, es decir, la vida, esconde lo que podríamos denominar una ceguera anunciada. Muchas gracias. Este proyecto se lo dedico a mi madre, si me está viendo, y gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Y este es mi proyecto, que se llama La persistencia de los malos recuerdos. Bueno, mi proyecto se centra en las imágenes de nuestros malos recuerdos y cómo éstas persisten en nuestra memoria. Para ello, incorporé fragmentos del Tractatus del filósofo Ludwig Wittgenstein, quien fue el que le dio nombre a las imágenes de nuestros recuerdos como imágenes herméticas. Bueno, si nos paramos a ver, escuchar o buscar en cualquier medio de comunicación, son los malos acontecimientos los que tienen mayor atención y los buenos pasan desapercibidos. Por esto, decidí centrarme en los malos recuerdos, enfrentándolos a la realidad actual y representando visualmente las conexiones que hacemos con los lugares según nuestras propias experiencias. De esta forma, de esta misma manera, recordamos un hecho superponiéndolo con la realidad. Cuando leemos un texto, no lo recordamos exactamente igual y extraemos esas palabras claves que hacen que nos quedemos con la esencia del mismo. Por esto, esta es la conexión que se hacen entre imágenes y texto en mi libro y hacen una sola lectura, que es lo que se trata de dobles páginas con una sola ilustración, que es una crítica
cuando nos centramos en estos malos acontecimientos. Citando a Vicens, como ha hecho antes Fernando, el mundo está formado por hechos y no por cosas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Darío Ruiz y, al igual que mis compañeros, me encontré ante unas páginas en blanco que necesitaban un contenido a la altura del Liber Chronicarum, un libro que, como ya sabéis, recoge la historia desde un punto de vista bíblico. Los siglos han pasado dejando atrás el paradigma místico, así que decidí abordar el tema desde un punto de vista más científico. La semilla de mi propuesta nace del título del proyecto, Un tiempo antes del final, del cual desarrollé una serie de preguntas. ¿Qué es lo que ocurrirá antes del final? ¿Cómo será? ¿Qué pasará después? Existen multitud de teorías que hablan del tema y que proponen sus soluciones al asunto, pero a mí personalmente la que más me atrajo, me llamó la atención, fue la teoría M, que es una teoría que deriva de la teoría de cuerdas. Según ella, todo lo que existe en el universo podría estar formado por una única partícula llamada cuerda que, dependiendo de la forma en la que vibra, genera todo lo que conocemos. Propone además que nuestro universo podría no ser el único, defendiendo la existencia de multitud de ellos. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con el fin del mundo? Bueno, nuestro universo, al igual que nosotros, puede tener los días contados y muere cada cierto tiempo debido a que desde su nacimiento la materia tiende a expandirse y a enfriarse. Los universos serían algo así como páginas de un libro, y que cada ciertos miles de millones de años esas páginas chocan entre sí recargándose de energía, dando lugar al renacimiento de dos nuevos universos. Para no aburriros con términos científicos, os diré que en el libro ilustro, mediante acumulación de cuerdas, como podéis ver, una serie de conceptos como el infinito espacio-tiempo, la mecánica cuántica, la energía oscura o los agujeros negros y demás, hasta 11. 11 dobles páginas, como 11 dimensiones propone la teoría. Y pensaréis, habitualmente nos dicen que son 3, ¿no? Sí, nos dicen que son 3, pero esta teoría propone la existencia de 11 dimensiones. 11 dimensiones que serían las 3 espaciales que todos conocemos, X y Z, 6 microscópicas que poseerían las cuerdas, el tiempo y una que se encarga de separar esos universos. Inevitablemente, como antropocentristas que somos, muchas veces tendemos a confundir nuestra propia muerte con el fin del mundo, de la realidad. Pero para el universo esto no es más que una de sus fases, y sin ella la vida no podría seguir su curso. Todos necesitamos descansar tarde o temprano. Para el universo el fin solo es el principio. Por último, agradecer a la Biblioteca Nacional y a la Escuela el habernos permitido participar en un proyecto de tal interés artístico e histórico, y la libertad que nos han permitido también expresar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Voy a intentar ser breve porque esta tarde tengo pensado suicidarme, así que básicamente lo que a mí me asaltaba a la hora de enfrentarme a este proyecto era esa pregunta. ¿Qué vamos a liar en esas páginas en blanco, Dios mío, para que desemboque en el juicio final? Pues para mí esa respuesta era bastante obvia, y es lo que plasmé en mis páginas en blanco. La respuesta es, nos vamos a autodestruir, señores. Nos vamos a autodestruir por esa ambición que tenemos de poder. Sí, en serio, o sea, es como si un genio maligno hubiese perseguido a las grandes figuras de poder durante toda su historia, desde el siglo I, pasando por el siglo XV hasta el XXI, hasta hoy. Siempre esa fuerza ha estado ahí detrás, impulsándonos hacia esa ambición, a pesar de que esa ambición muchas veces nos lleva al desastre, como la historia ha demostrado. ¿Cómo llevé toda esta rayada a un plano gráfico? Pues fundamentalmente seleccioné una serie de imágenes de grandes, que yo consideraba grandes figuras
por su relevancia dentro de lo que es las esferas del poder, desde el siglo XV hasta la actualidad. Aquí en este caso es Kennedy, pero se eligieron Napoleón, un montón. Y en un primer plano aparecen las imágenes de estos personajes, con una cita célebre de ellos mismos en la que hablan de todo esto del poder, de cómo ven ellos el poder, frases con un tono bastante terrorífico. Y en un segundo plano utilizo una serie de dibujos de reptiles, porque los reptiles son la forma que elegí para simbolizar esa fuerza maligna y oculta que parece que nos empuja al desastre. Y básicamente eso es todo. Siento que mi proyecto no sea tan pesimista, pero nunca olvidéis que todo lo que hacemos lo hacemos para decaer. Está todo hecho para la decadencia. Buenas tardes. Vale, gracias Sara por dejarme este panorama para presentar mi proyecto. No te suicides, por favor, pero bueno. Soy Alejandro Rojo. Mi proyecto comienza tras la lectura de uno de los textos que hemos utilizado como referencia, en el que se dice que el mundo, digamos, no comienza con Adán y Eva, digamos, ¿no? Sino que es a partir después del gran diluvio, cuando se salvan, ¿no? Las criaturas, una pareja de cada animal, como todos sabemos, digamos que es ahí cuando comienza lo que es el mundo que hoy conocemos. Entonces me parecía muy curioso cómo al principio teníamos una, no sé si necesidad o deseo de salvar a las especies, y cómo justo ahora que nos estamos acercando al final, según el libro, estamos justo antes del juicio, cómo estamos haciendo totalmente lo contrario, ¿no? Pues, o sea, aniquilando por completo la naturaleza, y en concreto mi proyecto se trata de los animales que consumimos, los animales que utilizamos como productos. O sea, no son animales que están en el mundo porque tal, sino porque los hemos producido para consumirlos. Entonces a mí eso me parece horrible, aunque voy al McDonald's y voy a todo, pero es esa cosa en la sociedad que vivimos actualmente que tienes que vivir con ello, ¿no? Entonces presento una serie de siluetas de animales cotidianos, siluetas que funcionan como si fueran sombras por los animales que ya no están, por la muerte que han dejado, pero sombras llenas de color, por la vida que albergaron y por que todavía estamos a tiempo de frenar un poco la masacre que yo considero. Esas siluetas acompañan unos textos que he creado en el que son repetidos, o sea, a lo mejor son un párrafo que se repite. Las diferentes páginas que no puedo mostrar hoy se presentan de diferentes maneras y se repiten como esas ideas que se nos meten en la cabeza, o una canción, ¿no? Que no puedes dejar de escucharla, pues es como una idea un poco horrible de lo que estamos haciendo. Y por último, también, presento las páginas acompañados de cifras, de las cifras reales de los animales millones de toneladas y de piezas, vamos a decir, de animales que consumimos en un año. Y termino mi proyecto intentando generar una reflexión hacia esto, no queriendo que todo el mundo se vuelva vegetariano ni mucho menos, pero sí creando una reflexión fundada en una cita que aparece en la Biblia que dice que, digamos, esta situación, la situación de la desconexión entre naturaleza y ser humano, vendrá dada en el momento en el que el león duerma junto al cordero. Entonces espero que todos nosotros que somos los leones algún día pues podamos descansar junto a los corderitos. Muchas gracias.
Uy, qué miedo dais ahí, todos calladitos. Bueno, sí, Alejandro Sánchez, voy a presentar mi proyecto, pero antes quería agradecer también a la biblioteca y a la Escuela Superior de Diseño por ofrecernos esta oportunidad de presentar nuestro proyecto. Bueno, cuando nos propusieron hacer este proyecto bajo el nombre de Un tiempo antes del final, no podía parar de pensar en que el mundo no acaba cuando lo haga el humano, aunque somos demasiado egocéntricos como para asumirlo. Entonces trabajé el libro sobre esta idea junto a un escritor almeriense, Juanjo Jiménez, que no ha podido venir por motivos personales. Hemos titulado el libro Ángel de las buenas noches. Este libro nos sitúa en una época en la que el humano se ha extinguido, el humano ha muerto para siempre y el mundo pues, es articulado por una serie de sistemas de telepatía colectiva transhumana. Los transhumanos son una especie que evoluciona del humano y ocupa su lugar. El libro se desarrolla en una entrevista que se le hace a un transhumano de 12 preguntas en las que se narra la historia de la exterminación de la plaga humana, cómo deja este mundo años atrás. La narración exige que el lector se coloque en el puesto de esta transcultura telepática, ya que el relato es contado cuando ya no queda ningún humano que lo pueda interpretar. Por ello, es necesario utilizar para ver el libro una lente protésica, esto de aquí, son unas gafas 3D de aquí, de toda la vida, y con ellas puedes jugar con los anaglifos y poder entender el mensaje. Las imágenes en sí son dos imágenes superpuestas en dos tonos que al mirarlas con su color, con uno de los colores, tapas ese color y descubres la imagen de atrás y así puedes entender el mensaje. Son una metáfora de lo que es la telepatía. ¿Cómo podría expresar eso? Pues utilicé este recurso. Este libro no es solo una pesadilla tecnológica del futuro, sino que es la cruel realidad que vivimos hoy, nuestros actos, nuestra historia, y bueno, una reflexión empática sobre el futuro que depara a las demás especies. En el libro la muerte es tratada como una buenas noches, donde ésta se hace tan larga que en la progresividad, oscuridad, el día no quiere volver a despertar. Muchas gracias. Pues bueno, ya está, volvemos a la luz. Muchas gracias a todos y vamos a entregar los diplomas. Yo invito a la subdirectora que suba al estrado y a la directora de la escuela, a Chema Ribagorda, a Fernando Rey y a Gemma Hernández. Vais subiendo y luego nos hacemos una foto todos, ¿no? Entiendo yo. Creo que hay algunos que no están. Teo Suja está en Nueva Caledonia. Alejandro Sánchez. Darío Ruizaro. Claudia Rosales. Alejandro Rojo. Bruna Ribeiro Ferreira. Álvaro Recuenco. Rubén Núñez Chumillas. Laura Navarro Ruiz. Lourdes Marco Pascual.
Sara Gutiérrez Sánchez. Almudena García Quiroga. Esther Estevez Irazaba. Julia Díaz Nieto. Emilio Díaz Estepa. Maya Chef. Marina Carpena. Marta Camarero. Y ya estamos todos, nos hacemos una foto. Muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias a los diseñadores, a la subdirectora, a la directora, Chema, Gema, Fernando. Muchas gracias a todos. ¿Podéis apagar el proyector?